Continuamos con más información y esta tarde es tarde de contraste y es importante mencionar que nosotros estos viernes estamos hablando sobre el tema de educación no solo en Guatemala sino en el mundo. El viernes pasado hablábamos que China y Singapur son los países que tienen mejor calidad y cobertura educativa y hoy precisamente hablaremos de cuáles son los países que tienen la peor educación en el mundo. Y es que según datos de UNICEF, la educación es un derecho humano y han considerado a Sudán del Sur como el peor país para que, por ejemplo, las niñas vayan a estudiar y precisamente por distintas tareas. Es necesario entonces que usted sepa cuál es el contexto de este tema. Durante los últimos años se ha luchado por la inclusión de las mujeres en educación, pero no se ha logrado, especialmente en los países más pobres del mundo. Se espera que las niñas realicen tareas de limpieza en su hogar, cuiden a sus hermanos o trabajen en vez de ir a la escuela. En el 2018 se estima que unos 25 millones de niñas y niños africanos no tuvieron acceso a la educación. En Liberia, 2/3 partes de menores de edad no estudian. Además de Sudán del Sur, otro de los países en donde no hay cobertura y calidad educativa suficiente para las mujeres es la República Centroafricana, ya que cada profesor tiene 80 alumnos a su cargo. En Níger, solamente el 17% de las mujeres entre 15 y 24 años son alfabetizadas. En Mali, 3 de cada 10 niñas terminan la primaria. En Guinea, las mujeres de 25 años han recibido en promedio un año de escolarización. En América Latina, la situación es mejor porque no hay conflictos como los de Sudán del Sur, Chad y Somalia, pero hay países en donde la educación es precaria como Haití, que ocupa el puesto 30 en la región con peor educación. Guatemala, Honduras, Brasil, Cuba y Bolivia son otros países en donde las mujeres no tienen acceso a este derecho. Otro de los problemas de precariedad en educación es la escasez de profesores. La Organización de Naciones Unidas afirmó que si se desea cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en educación, antes del 2030, las autoridades deben contratar a 69 millones de docentes en los países donde más se necesitan. En general, 130 millones de niñas no estudian. Según esta misma institución, en la última década hubo cero progreso en educación en los países más pobres del mundo. Es importante recalcar también que alrededor de 600 millones de niños, niñas y adolescentes no acceden a la escuela e incluso no tienen una buena calidad educativa. Quienes van están precisamente en esta cifra. Pero ¿qué pasa ahora en Guatemala? Según datos de expertos, es uno de los países que tienen la peor educación en América Latina porque tienen mayor índice de analfabetización. Y ello ha provocado también que sea porque no se le destina mucha inversión. Por ejemplo, se le destina menos del 5% del Producto Interno Bruto del país, cuando en los países asiáticos, por ejemplo, o europeos destinan más de este porcentaje. Es importante recalcar también que 1 de cada 2 niños asiste a preprimaria, 8 de cada 10 al área de primaria, menos de la mitad al área de ciclo básico y solamente 1 de cada 4 tienen nivel ya de diversificado. Guatemala invierte el 2.4% del Producto Interno Bruto del país en educación. En el 2018, destinaron 13.990 millones de quetzales a dicho sector. Ello representa un aumento del 142% de inversión en los últimos 10 años. Se estima que en todo el territorio nacional hay 33.873 establecimientos educativos. En el 48% de estos se atiende a nivel preprimario y en el 40% a nivel primario. Según datos del Ministerio de Educación, en enero de 2019 se contabilizó 123.805 docentes. 7 de cada 10 estaban especializados para impartir primaria. La tasa neta de escolarización es de 52.6% de primaria, 77.9% en el ciclo básico y 24.9% a nivel diversificado. Pero, ¿qué pasa con la calidad educativa? Los resultados de las pruebas realizadas a estudiantes reflejan que 1 de cada 10 graduados alcanza el nivel de logro en matemáticas y 1 de cada 3 en lectura. La baja calidad también se evidencia en la tasa de repitencia. El 11% de los estudiantes de primaria, 3.8% de alumnos de básicos y el 2% de diversificado repiten el grado. La mayoría de casos ocurren en Alta Verapaz, Chiquimula y Jalapa. Según expertos, estas cifras son el reflejo de la mala preparación de docentes y del proceso de selección. Para poder ser maestro y trabajar en el sector público, se debe de tener experiencia, méritos académicos, capacitarse, estar actualizado y tener voluntad de servicio.
Para mejorar la cobertura y calidad educativa, del artículo 71 al 81 de la Constitución Política de la República, se establece que la educación es un derecho y en Ley Nacional de Educación se desarrollan distintas modalidades de enseñanza desescolarizada, como alternancia, enseñanza libre y educación a distancia. Además, autoridades del Mineduc han implementado programas de apoyo como alimentación escolar, invierten 3 quetzales diarios por alumno inscrito en los niveles de preprimaria y primaria, útiles escolares, se invierte 50 quetzales por alumno inscrito en el área urbana y 55 en el área rural. La valija didáctica tiene un costo de 220 quetzales por docente. Otro de los programas son remozamiento escolar y gratuidad educativa. Es así como cada viernes le estamos presentando el tema de educación en Guatemala y el mundo. El próximo viernes hablaremos con los más pequeños sobre qué es lo que esperan y también cuáles son sus metas en el ciclo escolar 2020 y, por supuesto, según expertos, cuáles son los principales retos que tendrá el nuevo gobierno en el año 2020.